Las condiciones de varias economías, el bajo precio del petróleo, el alza en el dólar, en fin, hay varios factores que hacen pensar que puede haber un amago de crisis en el mundo, crisis económica. Pues bien, sabemos que detrás de toda crisis hay grandes oportunidades. Hoy hemos invitado a Luis Mondragón, el profe Mondra, para que hablemos de cómo se está moviendo ese entorno y qué podemos hacer, qué debemos esperar este año en la economía. Profe Mondra, bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Todo un placer estar con ustedes. Bueno, empecemos por contar, vamos a poner el primer gráfico para decir la importancia de China en lo que viene en el próximo año. China ha sido uno de los países más importantes en el globo. Hoy en día es la segunda economía más importante luego de los Estados Unidos. Y durante buen tiempo nos acostumbró a tasas de crecimiento que superaban el 7, 8, 9%. Incluso antes del año 2000 llegó a crecer por lados del 10, 12%. Sí. Sin embargo, más recientemente las tasas de crecimiento han venido desacelerándose y hoy en día se presupuesta que máximo estaría en un 6.5. Aquí en este ladito podemos verla en la gráfica la caída. Un fuerte incremento de un muy fuerte crecimiento económico a lo largo de los últimos 8 o 10 años y más recientemente ha venido estabilizándose en tasas cercanas entre el 6,5 máximo en el mejor de los casos del 7. Claro que sí. Y como China es tan importante dentro del contexto mundial, es un gran demandante de materias primas. Claro, y en ese orden de ideas, en la medida que se desacelere China, también se va desacelerando la demanda por dichas materias primas. Bueno, vamos a hablar entonces de también el papel que cumple el petróleo dentro de todo este análisis. Consecuente con la baja, precisamente por parte del crecimiento económico chino, también tenemos un incremento en la oferta petrolera, tanto por parte de Estados Unidos como del resto de países que tradicionalmente nos han acostumbrado. Entonces, hemos visto cómo el petróleo, tal cual lo muestra la gráfica, ha venido cayendo muy fuerte desde hace año y medio atrás, donde llegó a estar por lados de los 100, 110 dólares el barril y hoy en día se está negociando entre los 28, 30, 35 en el mejor de los casos. En parte producto menor demanda por parte de países caso China y al mismo tiempo por mayor oferta, caso por ejemplo Arabia Saudita, Estados Unidos, Irán, que está ingresando nuevamente al mercado petrolero. Bueno, las otras gráficas iban hacia abajo, esta vez hacia arriba. Vemos la tendencia alcista del dólar para que usted nos analice cuál es el impacto. El impacto es básicamente en la medida en que los países que en el pasado de una manera u otra fueron muy atractivos, van perdiendo dicho atractivo y los inversionistas van migrando, salen de dichas economías, venden los activos que precisamente han sido importantes a nivel de mercado de renta variable o de acciones, por ejemplo, y van y en cierta forma se escudan en el dólar. Entonces la gráfica lo que nos está mostrando es básicamente el comportamiento del dólar desde hace más o menos un año atrás, que va de manera inversa con el petróleo, porque el petróleo y el dólar se comportan de manera inversa. Entonces lo que está mostrándonos esa gráfica es la gran, digamos, atractivo que ha tenido el dólar, producto del refugio que ha servido debido al amago de crisis que tú mismo estás mencionando. Y Estados Unidos, que es el país que básicamente el único que puede emitir dólares, está mostrando, digamos, tasas de crecimiento relativamente sostenibles, por ahí de un 2%, y la Reserva Federal, desde el pasado diciembre, viene en un proceso de incrementar tasas de interés, haciendo todavía más atractivo al dólar. Entonces hablemos aquí de que definitivamente la inflación se dispara. ¿Cuál es el papel ahí del Banco de la República, que obviamente tiene que tomar cartas en el asunto? Entonces, uno de los infortunados efectos que ha traído el incremento en el precio del dólar ha hecho que se nos traspase los mayores costos de los productos en el exterior, al importarlos en nuestro país resultan más caros. Digamos que veníamos con una inflación muy bien, muy controlada, pero de pronto se puede empezar a perder el control. Infortunadamente ese es el caso, Juan. Hace más de un año atrás veíamos inflaciones que no superaban el 2%, y como vimos en la gráfica para el año 2015, el incremento en inflación fue del 6.77%. Es una cosa muy fuerte, en gran medida debido a dos factores. El primero, el fenómeno del Niño. En la medida que tenés estas sequías es muy difícil, o para el tema de agricultura, tener productos en abundancia, se escasean y por ende suben de precio. Pero en forma simultánea, el mayor valor del dólar hace que sea más caro importar. Todo eso se traslada, es lo que llaman el pass-through, dicen los economistas, y es el efecto en mayor dólar se ve en un mayor incremento en la inflación. Entonces el papel del Banco de la República en esos casos es muy práctico. Ellos tratan de monitorear la inflación, tenerla precisamente controlada mediante el incremento en tasas de interés. Y hace muy poco se reunió el Banco de la República para el mes de enero con la finalidad precisamente de nuevamente incrementar tasas de interés, y les ha incrementado a un día que se encuentran en el 6%. La mayoría de los analistas coinciden en que como la inflación todavía no ha logrado ser controlada y el fenómeno del Niño todavía continúa, es muy probable que existan mínimo otras 2 incrementos en tasas de interés para lo que resta de al menos de este semestre. O sea que en el caso de Colombia, ¿qué expectativas tendríamos frente al crecimiento de la economía? Pues comparativamente a otros años seguimos creciendo, pero a menor ritmo. Para este año los más, digamos, optimistas apuntan quizá un 3% en el mejor de los casos. Pero la mayoría de los analistas, incluyendo Fondo Monetario Internacional, CEPAL y otros muy importantes entes que se encargan precisamente de presupuestar la economía,
consideran que va a estar más o menos en el 2,5, 2,8% en el mejor de los casos. La baja en el petróleo obviamente ha incidido, no cabe la menor duda, pero hemos logrado en cierta forma compensar dicho bajón con el tema asociado, por ejemplo, con infraestructura. Viene ahora el desarrollo de las llamadas 4G, que va a ser muy importante para el desarrollo de proyectos. Es un gran jalonador, sí. Muy bueno, esperaríamos, sí. es correcto. Y también al mismo tiempo la demanda interna. Nosotros como consumidores hemos permitido mantenernos todavía con un buen ritmo de gasto en el buen sentido de la palabra. Yo creo que eso es bueno, o sea, porque digamos que la economía también es de percepciones, o sea, cuando todo el mundo empieza a amarrar el dinero, porque hay una crisis, pues realmente la crisis se configura. Es correcto. Entonces hay que, o sea, ser cauto obviamente, pero igualmente seguir apostándole al país, a la economía. Si hay posibilidad de generar empleo en algún momento, pues generarlo si lo necesito. De hecho, ese fenómeno del mayor precio del dólar ha volcado a que nosotros como consumidores dependamos menos de importar productos del exterior y que los industriales comiencen a producir internamente con la finalidad en cierta forma de sustituir dichas importaciones. Y eso genera empleo. Correcto. Ahí es donde decimos, de esas crisis o amagos de crisis siempre hay oportunidades. ¿Qué más recomendaciones finales para terminar? Pues ser conscientes de que obviamente todavía estamos en una fase relativamente temprana acerca de la evolución de estas variables económicas, en particular el dólar y el petróleo. Y en esa medida los industriales y los empresarios en general deberían de ser muy cautos en términos de manejar en sus presupuestos el uso de coberturas cambiarias. Claro, sí. No dejar eso al libre albedrío y que llegue a pasar sin que ellos planifiquen. Debieran de optar por dichos controles que les ayudan a mitigar dichos riesgos. Pero al mismo tiempo los mercados van a estar muy volátiles, y es lo que hemos observado al comienzo de este año. Que 2 o 3 días hay mercados al alza, 2 o 3 días después vuelven y caen, y ha permitido entonces que tanto en el mercado de divisas como en el mercado, por ejemplo, de acciones, en el caso nuestro, que ha caído muy fuerte desde hace más o menos un año atrás, ha permitido encontrar precios atractivos en ciertas acciones, por ejemplo, el sector industrial, caso sector comercial de tal, caso sector de alimentos, caso infraestructura, para aprovechar unos precios relativamente atractivos para quienes tienen horizontes de inversión a un plazo de 6 a 1 año aproximadamente. Profe Mondra, de verdad que muy interesante este tema, y sobre todo que sea útil para que nuestros televidentes puedan tomar decisiones mucho mejores a la luz del conocimiento. Mil gracias. A ustedes. Este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.